Pueden permanecer sentados. Pero reverencia, meditando en la palabra. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, vosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, esta es tu bendita palabra. En esta mañana yo me escondo detrás de tu cruz para que seas tú, oh Dios, el que hable, seas tú, Señor, el que ministres, y seas tú, Señor, el que traigas palabra fresca, pasto verde para esta congregación, Señor, para cada vida que anhelamos, Señor, un encuentro con el Cristo resucitado. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy celebramos la tumba vacía. La tumba vacía, ¿verdad? Testimonio, ejemplo, ¿verdad? De lo que el Señor hizo, de la victoria grande, ¿verdad? Que se dio en la cruz del Calvario. Muchos grupos religiosos, algunos grupos religiosos, ¿verdad? Cuando hablan de sus líderes, pues te muestran, y tú puedes ir al lugar quizás donde está enterrado Buda o Mahoma o este o el otro, pero el símbolo nuestro es la cruz vacía y la tumba vacía, para, como decía aquel al inicio, para resaltar, compartir el mensaje maravilloso de que nuestro Dios se levantó de la tumba. Cuando pensamos en el mundo, en la creación, y nos remontamos al Génesis, podemos mirar, podemos pensar en una creación maravillosa, que fue producto de la mano de Dios, del diseño de Dios. Dios diseñó al mundo, creó todo lo que está aquí, nos creó a nosotros. Y dice la palabra que todo era bueno. Pero interesantemente el pecado entró al mundo. Y nuestro mundo está en caos precisamente a causa del pecado. Desde el momento que el pecado entró a la humanidad, desde el momento en que el pecado se dejó sentir, empezó a trastocar todo lo
que fue, lo que ha sido la vida del ser humano. Y cuando meditamos en la realidad de lo que es hoy, quiero compartir con ustedes algunas noticias que tomé del periódico de ayer. Eso no es una canción que dice así, pero esto es una realidad. Fue del periódico de ayer que saqué esto. Preso sin fianza, Ricky el Diablo. Usted se imagina que nada más con escuchar el nombre y el apodo, usted sabe, ¿verdad? Qué buena gente es ese muchacho, ¿verdad? Que le dicen Ricky el Diablo. Y está preso, ¿verdad? Y sin fianza, ¿verdad? Porque tiene una larga lista, ¿verdad? Tiene un pedigrí terrible, ¿verdad? De cosas, ¿verdad? Que ha hecho. Y esto es parte, ¿verdad? De lo que está ocurriendo en nuestro país en estos días. Arrestan a 9 por tráfico de armas ilegales a plena luz del día. Eso fue en Puerto Rico. Eso fue en estos días. Pero mira qué interesante esta noticia. Esta es internacional. Esta se dio en Corea. Encausan a 5 hombres por traficar un riñón. Y fue porque un adolescente vendió el órgano, su riñón, para comprarse un iPad y un iPhone. Tremendo, ¿verdad? O sea, muchachos, no imiten eso. No imiten eso, no se les ocurra, ¿verdad? Y eso pone de manifiesto, ¿verdad?, cómo están los valores. Donde el poseer algo tiene más valor que la vida, que lo que Dios te ha regalado, ¿verdad? Donde las posesiones y el estatus que me da y el prestigio, ¿verdad? El tener algo, la tecnología último modelo, ¿verdad? Lo valoro aún más, ¿verdad?, que la vida. Esta otra noticia internacional: 89 personas que murieron en Siria debido al un conflicto, ¿verdad?, que hay en ese país. Pero igualmente vi acerca de un terremoto en México, leímos acerca de las luchas electorales, ¿verdad?, primaristas en Puerto Rico. Así que esa es la realidad del mundo que vivimos. Pero estamos aquí para celebrar el mensaje central del Evangelio. Mientras el mundo es un desastre y el cosmos sufre problemas por el pecado, Dios sigue obrando. No se ha rendido. Dios ama la creación. Él busca salvarla y lo va a lograr. Ese es el mensaje de esta mañana. Hoy vemos dolor, hambre, tragedia y maldad. Pero tú y yo hoy celebramos que estos eventos no tienen la palabra final. Y eso es lo maravilloso de la celebración de este día. Dios está en control. Dios tiene el control de la historia. Y un día todo esto terminará. El Viernes Santo nosotros nos colocamos en el Calvario, al lado de la cruz, pero hoy es domingo y hoy celebramos. Él venció la muerte, Él venció al enemigo, se levantó y resucitó. Hoy celebramos que en la cruz Jesús enfrentó los poderes del infierno y les ganó. En la aparente derrota hubo victoria. No sé cuántos vieron la película de Mel Gibson cuando salió La Pasión de Cristo. Y en esa película, un poco, ¿verdad?, fuerte, gráfica, pero que ciertamente hizo mucho para recoger la realidad de lo que debe haber sido este evento, ¿verdad?, en aquel momento. Pero una de las partes que a mí más me impresiona, y no sé si recuerdan, es cuando luego de la crucifixión, o sea, en el momento ya final, cuando Jesús dice consumado es, y se dan los eventos finales, se da esta escena.
Ayúdame, Cristian. Esta escena representa el diablo, que luego de que finalmente Jesús dice consumado es y muere, lanza un grito desgarrador estableciendo: perdí. Yo pensaba que podía matar al Hijo de Dios, pero la realidad es que en su muerte hay victoria. La realidad es que porque Él murió hay esperanza. Porque Él murió y aceptó la cruz, hay bendición, hay esperanza para ti, mi hermano, hay posibilidad para ti, hermana, hay bendición para ti, joven, porque la resurrección nos abre camino a la esperanza y a la posibilidad. El mensaje del domingo de resurrección es que el diablo falló, que el plan del enemigo quedó destruido por la eternidad a partir de la cruz. Hoy celebramos que el amor de Dios fue más grande y más poderoso que todo plan del maligno. Hoy celebramos el triunfo de la esperanza. Trataron de enterrar el amor, el perdón y la esperanza. Trataron de asesinarla, pero no pudieron. ¿Cuántos quieren darle un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Ese es el triunfo de la tumba vacía. El que estaba muerto está vivo. La piedra ha sido removida. La tumba está vacía. Y ángeles intervienen. Eso es lo que vemos en este relato de Mateo 28. Y yo te digo en esta mañana, iglesia, celebra. Porque Dios todavía remueve piedras. No te rindas. Dios todavía remueve piedras. Dios es soberano. Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Y todavía envía ángeles a obrar a favor de sus hijos. ¡Aleluya! Mire cuántas veces Dios ha levantado ángeles. Algunos de carne y hueso. Y otros angelicales. Para obrar a nuestro favor, para consolarnos, para darnos palabras, para sostenernos en medio del camino. ¿Cuántas veces en el momento de mayor desesperación hemos escuchado la voz de Dios diciéndonos: no temas, estoy contigo, esfuérzate, sé valiente, porque estoy a tu lado? Cuando comienza el relato de Mateo, las mujeres vienen al sepulcro a ungir el cuerpo del maestro. Vienen tristes, quizás angustiadas, anhelando estar al menos cerca del cuerpo del maestro. Ellas no saben lo que les espera. Un milagro ha acontecido y ellas van a ser testigos, van a ser protagonistas, pero aún no lo saben. Y yo me las imagino llorosas, cabizbajas, temerosas, sin conocer el milagro maravilloso de lo que Cristo, de lo que Dios ha hecho. Te está hablando Dios. O sea, a mí me encantan esos relatos donde el protagonista viene decaído, sin saber que a la vuelta de la esquina Dios está. Que Dios se les adelantó, que Dios tiene un plan perfecto que está a la vuelta de la esquina y ellos no lo saben, pero de repente aparece Jesús y transforma la circunstancia.
Hermano, yo espero que esto te esté hablando en esta mañana, porque a lo mejor tú llegaste así, aquí, quizás hay cargas, hay preocupaciones, hay enfermedad, hay circunstancias, y tú dices, no veo salida, pero Jesús está, quizás a la vuelta de la esquina está la respuesta que tú estás anhelando. Los versos del 2 al 4 que hemos leído nos narran que ellas al llegar vieron varias cosas que ocurrieron. En primer lugar, hay un terremoto. La palabrita, ¿verdad?, teológica para explicar de lo que ocurrió en aquel momento es teofanía, que es un momento sobrenatural donde la tierra reacciona ante el poder de Dios, ante la realidad sobrenatural de la presencia de Dios. Y es que a la presencia de Dios tiembla la tierra, hermano. Tiembla la tierra, tiembla nuestro corazón. Y también nosotros temblamos. Y a veces hemos visto gente en una experiencia con el Señor temblando, ¿verdad? Y a veces hay gente que no entiende eso. Pero hay que experimentarlo para usted saber que es que la presencia de Dios es tan poderosa que su cuerpo no puede sostenerse delante de la gloria de Dios que está siendo derramada sobre su vida. Y la primera experiencia que tienen esas mujeres es de ver ese temblor o terremoto que lo narra Mateo. Lo segundo es un ángel del Señor que desciende del cielo. O sea, ángeles. Al inicio del nacimiento de Jesús, los ángeles, y luego en la resurrección nuevamente los ángeles. O sea, porque en el orden de Dios lo sobrenatural tiene lugar, lo sobrenatural tiene injerencia, porque ese no era un lugar común. Allí estaba la presencia del Señor. El ángel nos dice el relato que remueve la piedra y se sienta sobre ella. Yo resalté eso, porque en este texto me parece a mí que hay por lo menos dos ejemplos del sentido del humor de Dios. Los vamos a ver. El ángel remueve la piedra y luego se sienta sobre ella. Como quien dice, aquí el que tengo control ahora soy yo. O sea, aquí yo quité la piedra y yo me siento sobre ella, porque aquí nadie la mueve a menos que yo diga. O sea, es demostrando la soberanía de Dios, demostrando que Dios está en el asunto y que Él es el que tiene en sus manos lo que va a ocurrir en aquel lugar. Y luego se da el segundo ejemplo que para mí tiene algo de jocoso o de humor. Los guardias quedan como muertos. Los que están vivos quedan como muertos y el muerto está vivo. ¡Aleluya! ¿Qué? ¿Vieron? O sea, es Dios diciendo, cuando yo me meto en el asunto, yo cambio las cosas. O sea, yo soy el Dios soberano que hago como yo quiero. El ángel se dirige a las mujeres y les afirma, habla con ellas. Pero lo más maravilloso de todo es la tumba vacía. El verso 4 nos dice que los guardias quedan, lo que les dije ahora, como muertos. Los vivos parecen muertos y el muerto está vivo. Luego el ángel les dice a las mujeres, no temáis, Jesús no está aquí, venid y ved. Y es bien interesante, ¿verdad?, este diálogo. En primer lugar, no temas, porque reconoce que en medio de la experiencia sobrenatural puede haber temor. Y luego les dice, Jesús no está, pero les invita. Venid y ved. Cerciórense. Miren, busquen la evidencia. Metan la cabeza en la tumba y miren a ver, para que sepan que Él no está aquí. El autor cristiano Max Lucado dice
Y yo concuerdo tremendamente con él. Que la piedra no fue removida para Jesús. Él podía salir con ella o sin ella. La piedra fue removida para las mujeres, porque ellas necesitaban ver la tumba vacía. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Y el Señor que nos conoce, le dice, no, mire, para que vayan y vean. Vayan y vean. En Juan se da algo interesante en el Evangelio de Juan. Él dice que las vestiduras estaban dobladas. Eso aparece en Juan. Y eso tenía un significado bien interesante. Yo quiero añadirlo. Se dice que en aquel momento los banquetes, por lo general, eran bien extensos. No es como ahora que usted va a un restaurante y si se echa una hora, ¿verdad? Lo botan rapidito, ¿verdad? Para que usted... Ya está el mesero por allí como que no se van, ¿verdad? No, en aquella época los banquetes podían durar hasta días. Y las personas, pues se levantaban, caminaban, ¿verdad? Quizás para bajar también un poquito la comida, ¿verdad? Lo que venía a lo otro. Porque eran unos eventos larguísimos. Y cuando la persona se levantaba, pero iba a regresar, lo que hacía con el paño, que era como la servilleta, era que hacía esto. Y eso indicaba, ¿verdad? Vuelvo ya mismo. Pero entonces, perdóname, no. Cuando lo estrujaba así era, no vuelvo. Pero entonces cuando se levantaba e iba a regresar, la doblaba bien puestecita la servilleta y la ponía encima del plato. Y lo que estaba diciendo es, yo me fui pero vuelvo. Qué lindo, ¿verdad? Así que dicen los comentaristas que cuando ya encontraron la ropita doblada, bien puestecita, el manto de Jesús y todo doblado, inmediatamente el mensaje era, no estoy, pero vuelvo. No estoy, pero vuelvo. Habré de venir. Aleluya. ¿Cuál es la piedra que Jesús tiene que remover en tu vida hoy? Quizás hay duda, quizás hay temor, quizás hay pecado o hay aflicción en tu vida, pero el Señor que mueve piedras está aquí. Y hay una invitación, ven y ve. Y yo pienso que la primera invitación que el Señor siempre nos hace es esa, ven, comprueba, experimenta, deleítate en el Dios que está aquí. Hay un envío también aquí a las mujeres, id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado. Y la vida cristiana siempre se da entre el ven y ve y el ir pronto. Entre el cerciórate para que luego vayas a compartir las buenas nuevas de salvación. Y yo no quiero que perdamos de vista lo siguiente. Todos los evangelios colocan a las mujeres como testigos de la resurrección. Y aquí ellas son las que reciben la gran o la primera comisión. Porque es el Jesús que rompe barreras, el que está aquí, el que vino a dar parte a los que nadie había considerado como merecedores. Y una señal del reino va a ser que los marginados son ahora los protagonistas, los responsables de compartir las buenas nuevas. Las mujeres salen con temor y gran gozo, salen a obedecer, a cumplir la comisión que les da el ángel y se encuentran con Jesús. Y aquí hay un orden maravilloso. Primeramente, de desconocimiento a revelación, luego a adoración y 2 veces a recibir una comisión. La obediencia les permite ver al Maestro y adorarle. Y reciben unas instrucciones ya directamente de parte de Jesús. Él les afirma y les dice,
id a los discípulos. En el verso 12, entonces encontramos que los ancianos y los principales sacerdotes buscan la manera de negar la resurrección de Jesús. Y el verso 17 dice que algunos, posiblemente aún los discípulos, dudaron. Y es que siempre habrá quienes busquen negar o callar el Evangelio. Los versos 18 al 20 nos narran la gran comisión. Y yo quise leer el pasaje hasta el final, porque esa comisión es para nosotros hoy. Tenemos que venir y ver para luego decidirnos ir y compartir. Las mujeres llegaron al sepulcro en derrota y salieron dando gritos de júbilo y alabanza. Fueron a ungir el cuerpo del Maestro y no solo le vieron, sino que le adoraron. Llegaron con tristeza y angustia en su corazón, con su mundo hecho pedazos, y salieron con una buena noticia para contar. En esta mañana, ¿hay caos? ¿Hay derrota en tu vida hoy? ¿Enfrentas dudas, temores, angustia? ¿Hay piedras en tu vida que solo Jesús puede remover? ¿Necesitas vencer los temores para salir a contar las buenas nuevas? ¿Sientes que no hay esperanza o solución para tu situación? Celebra, el Señor está aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecido el nombre de nuestro Dios. Inclinamos nuestros rostros en este momento. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque en la tumba vacía hay esperanza y posibilidad para nuestra vida. Porque tú vives y reinas, yo vivo. Porque tú vives y te levantaste de la tumba, yo tengo posibilidad de levantarme de todo aquello que me ata, que me atribula, Señor, y que en esta hora yo quiero y necesito rendir a tus pies. Padre, en esta hora, trae a tu pueblo al altar con las necesidades, con las inquietudes, con la certeza de que solamente tú eres capaz de remover la piedra de la tumba, Señor, y que en esta mañana pueda darse en nosotros una experiencia de adoración, de gratitud y de regocijo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.